Hay traiciones que te parten en dos, y hay traiciones que te destrozan en tantos pedazos que ya ni siquiera sabes cómo empezar a recogerlos. Cuando descubrí que mi esposa no tenía un amante, sino tres. Tres hombres diferentes. Tres vidas paralelas. Tres mentiras perfectamente construidas durante años. No fue solo infidelidad, fue la destrucción completa de todo lo que creía real. Porque la mujer con la que compartí mi vida, mis sueños, mi cama, nunca existió. Era una desconocida, una actriz magistral que me engañó cada día durante más tiempo del que puedo soportar recordar. Esta es mi historia. La historia de cómo un teléfono olvidado reveló una verdad tan brutal que cambió mi vida para siempre. Pero también es la historia de cómo tomé el control, de cómo la verdad se convirtió en mi arma y de cómo la venganza, cuando se ejecuta con precisión, puede ser devastadoramente perfecta. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país escuchas esta historia. Todo comenzó una mañana de martes. ¿Un martes común? De esos donde la rutina es tan predecible que ni siquiera prestas atención a los detalles. Me levanté temprano, como siempre. Mi esposa, Carolina, seguía durmiendo, o eso parecía. Preparé café, revisé mis correos, y cuando estaba por salir hacia el trabajo, escuché su teléfono vibrar. 1, 2, 3 veces. Insistente. Molesto. El teléfono estaba en la sala, sobre el sofá. Ella lo había dejado olvidado, algo raro en Carolina. Ella nunca se separaba de ese aparato. Nunca. Era como una extensión de su cuerpo. Y esa mañana, por primera vez en años, estaba ahí, solo, vibrando. No soy de esos hombres que revisan teléfonos. Nunca lo fui. Crecí en una familia donde la confianza era sagrada. Mi padre siempre decía, un hombre que desconfía de su mujer no tiene mujer. Y yo le creí. Durante 15 años de matrimonio, le creí. Pero esa mañana, algo en mi interior se rompió. Un instinto, una voz que me gritaba que mirara. Tomé el teléfono. La pantalla se iluminó. Y lo que vi, me heló la sangre. 3 notificaciones. 3 nombres que no reconocía. 3 mensajes que decían cosas que ningún hombre quiere leer sobre su esposa. Anoche fue increíble. Hoy te extraño. ¿Cuándo vuelves a verme? No puedo esperar. Eres lo mejor que me ha pasado. Te amo. Las letras bailaban frente a mis ojos. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir cómo todo mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Abrí la aplicación de mensajes. No tenía contraseña. Nunca la había tenido. Porque Carolina siempre decía que entre nosotros no había secretos. Y ahí estaba todo. Conversaciones largas, fotos, videos, citas planificadas, hoteles reservados, mentiras perfectamente coordinadas. No era un desliz, no era un error de una noche. Era una vida completa. 3 vidas completas, con 3 hombres diferentes. Y yo no era más que el tonto que pagaba las cuentas. Me senté en el suelo. El teléfono cayó de mis manos y por primera vez en mi vida adulta lloré. Lloré de rabia, de humillación, de dolor tan profundo que me atravesaba entero. Porque no solo había perdido a mi esposa, había perdido 15 años. Había perdido mi dignidad. Había perdido la versión de mí mismo que creía en el amor. Escuché pasos. Carolina venía hacia la sala, y yo, todavía en el suelo, con el teléfono a mi lado, supe que nada volvería a ser igual. Carolina entró a la sala con una sonrisa. Esa sonrisa que me enamoró hace tanto tiempo. Esa sonrisa que ahora me daba náuseas. «Buenos días, amor. ¿Por qué sigues aquí?», preguntó acercándose. No respondí. Solo levanté su teléfono y se lo mostré. La pantalla seguía encendida. Los mensajes seguían ahí. La evidencia innegable. Su rostro cambió. La sonrisa se congeló. Los ojos se abrieron. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo que nunca había visto en ella. Miedo. Miedo real. El miedo de quien sabe que acaba de ser descubierto. Yo puedo explicar, tartamudeó. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo has estado acostándote con 3 hombres mientras yo trabajaba como un idiota para darte todo? No es lo que piensas. No es lo que pienso, grité, perdiendo la calma. Leí los mensajes, vi las fotos, sé exactamente qué es. Carolina empezó a llorar. Lágrimas perfectas, calculadas.
como todo en ella. Fue un error. Estaba confundida. Tú y yo ya no conectábamos. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier verdad, porque intentaba justificar lo injustificable. Intentaba convertir su traición en mi culpa. Y eso era lo más cruel de todo. Me levanté del suelo, la miré fijo y le dije algo que nunca pensé que diría. Quiero el divorcio. No, por favor, podemos hablarlo. No hay nada que hablar. Quiero que te vayas de esta casa, hoy. Salí de la sala, tomé mis llaves y me fui al trabajo como un autómata, porque necesitaba espacio, necesitaba pensar, necesitaba procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Pero mientras conducía, algo dentro de mí cambió. La tristeza empezó a transformarse, el dolor empezó a endurecerse, y una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea oscura, precisa, perfecta. Si Carolina había construido 3 vidas paralelas, yo destruiría las 3. Si había mentido con tanta maestría, yo expondría cada mentira. Si había jugado conmigo durante años, ahora era mi turno de jugar. Y yo jugaría para ganar. Esa noche no volví a casa. Me quedé en un hotel, apagué mi teléfono y empecé a planear. Porque la venganza, cuando se hace bien, no se improvisa, se diseña, se perfecciona, se ejecuta con frialdad quirúrgica. Y yo tenía tiempo, tenía información y tenía una rabia que me consumía desde adentro, exigiendo justicia. Los 10 siguientes fueron los más extraños de mi vida, porque volví a casa, volví con Carolina y actué como si nada hubiera pasado, como si no hubiera visto nada, como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Y ella, sorprendida pero aliviada, siguió con su rutina, siguió mintiendo, siguió viéndolos. Pero ahora yo lo sabía todo y estaba documentando cada movimiento. Contraté a un investigador privado, gasté dinero que no tenía, pedí un préstamo, vendí algunas cosas, pero no me importó, porque necesitaba pruebas sólidas, necesitaba algo más que mensajes de texto, necesitaba evidencia que ningún juez, ningún abogado, ninguna persona pudiera ignorar. El investigador trabajó rápido. En una semana ya tenía nombres completos, direcciones, trabajos, familias, porque resulta que los 3 amantes de Carolina tenían algo en común. Todos estaban casados, todos tenían hijos, todos le mentían a alguien más. Y eso me dio una idea. Recordé algo de mi infancia, una tarde en que mi padre descubrió que un vecino le había robado herramientas de su taller. Yo esperaba que papá lo confrontara, que peleara, pero no lo hizo. Esperó, investigó, y cuando tuvo toda la información, no fue tras el vecino, fue tras su reputación. Habló con otros vecinos, mostró pruebas, y el hombre tuvo que irse del barrio destruido socialmente. La verdad siempre es más poderosa que la violencia, me dijo papá esa noche, porque la violencia se olvida, pero la verdad persigue para siempre. Esas palabras resonaron en mí como nunca antes, y supe exactamente qué hacer. El investigador me entregó todo. Fotos de Carolina entrando y saliendo de hoteles con cada uno de ellos, videos de besos en estacionamientos, registros de llamadas, correos electrónicos, hasta transacciones de tarjetas de crédito en restaurantes y moteles. Era un archivo completo de infidelidad, una enciclopedia de traición. Pero no confronté a Carolina, no le dije nada, seguí actuando normal. Incluso la besaba al llegar a casa, cenábamos juntos, veíamos televisión, y ella, confiada, pensaba que había salido ilesa, que yo había decidido perdonar y olvidar. No tenía idea de lo que se venía. Una noche, mientras ella dormía, entré a su teléfono otra vez, esta vez con un propósito diferente. Copié todos los contactos de los 3 hombres, busqué sus perfiles en redes sociales, encontré a sus esposas y empecé a construir el plan final. No sería solo un divorcio, sería una revelación pública,
Una explosión controlada que destruiría no solo mi matrimonio, sino las 3 mentiras que Carolina había construido. Porque si algo había aprendido en esos días de silencio y observación, era esto: la gente como Carolina solo entiende un lenguaje, el lenguaje de las consecuencias. Y yo estaba a punto de darle una lección que nunca olvidaría. El día llegó. Lo había planeado para un sábado, un día en que todos estuvieran disponibles, todos vulnerables, todos sin escapatoria. Primero, preparé 3 sobres, 3 paquetes idénticos. Cada uno contenía fotos, transcripciones de mensajes y una carta mía. La carta era simple, directa. Decía algo así: su esposo ha mantenido una relación de 2 años con mi esposa Carolina Méndez. Adjunto las pruebas. Lo que haga con esta información es su decisión, pero merece saber la verdad. Atentamente, un hombre que también fue traicionado. Contraté un servicio de mensajería. Los 3 sobres debían entregarse al mismo tiempo. El sábado, a las 10 de la mañana, en las casas de las 3 esposas, mientras sus esposos estuvieran presentes. Calculé todo, cada detalle, cada posible reacción. Pero eso no era todo. También preparé un 4.º paquete. Este iba dirigido a la familia de Carolina, su madre, su hermano, sus primos cercanos, gente que la admiraba, gente que siempre me trató bien, gente que merecía saber quién era realmente la mujer que tanto defendían. Y finalmente, preparé una publicación en redes sociales. No era algo que quisiera hacer, pero Carolina siempre fue muy activa en línea. Siempre mostraba nuestra vida perfecta, nuestro matrimonio ideal, nuestras vacaciones hermosas, todo mentira. Y yo iba a mostrar la verdad. Esa mañana desperté tranquilo. Carolina seguía dormida. La miré por última vez como mi esposa y sentí nada. Ni amor, ni odio, solo un vacío inmenso donde antes había algo que creí real. Me levanté, desayuné, me duché y a las 9:30 de la mañana activé todo. Los sobres fueron entregados, confirmé cada entrega con el servicio de mensajería y entonces esperé. A las 10:15 mi teléfono empezó a sonar. Era el primero de los esposos. Gritaba, lloraba, me agradecía, me maldecía, quería saber más, quería saber todo. Y le di cada detalle, cada fecha, cada lugar. Y él, destruido, me prometió que Carolina pagaría. A las 10:30 sonó otra vez. El segundo esposo, más calmado, más frío, pero igual de devastado. Me preguntó por qué lo había hecho, por qué había destruido su familia. Y le respondí con la verdad: yo no destruí nada, ellos lo hicieron. Yo solo mostré lo que ya estaba roto. A las 10:45, el tercero. Este estaba furioso, no conmigo, con Carolina. Dijo que la iba a confrontar, que iba a exponer todo. Y yo, con una calma que me sorprendió, le dije: adelante, ella se lo merece. Carolina se despertó a las 11. Bajó las escaleras sonriente sin saber que su mundo acababa de explotar. Pero antes de que pudiera decir algo, su teléfono empezó a sonar. Una llamada. 2, 3, 5, 10 llamadas de números desconocidos, mensajes furiosos, insultos, amenazas. Ella miraba la pantalla con horror y entonces me miró a mí. ¿Qué hiciste?, susurró. Lo que tenía que hacer. Mostré la verdad. Y en ese momento, mientras ella colapsaba en el suelo llorando, mientras su teléfono no dejaba de sonar, mientras su vida perfectamente construida se derrumbaba, yo sentí algo extraño. No era satisfacción, no era alegría, era liberación. El caos que siguió fue indescriptible, porque cuando la verdad explota,
no solo afecta a los culpables, afecta a todos. Y en este caso, fueron 3 familias destruidas en un solo día, 3 matrimonios rotos, hijos llorando, madres gritando, y en el centro de todo, Carolina. Ella intentó huir, tomó sus cosas y se fue a casa de su madre. Pero cuando llegó, su madre ya sabía, ya había recibido el paquete, ya había visto las fotos, y la recibió con una frialdad que nunca había mostrado. «No te quiero aquí», le dijo su madre, según me contó después el hermano de Carolina. «No sé quién eres, pero no eres mi hija». Carolina vagó durante días. Intentó quedarse con amigas, pero las amigas también sabían, porque yo me había asegurado de que supieran. No por crueldad, sino porque la verdad debía ser completa, absoluta, sin refugios donde esconderse. Los 3 esposos tomaron caminos diferentes. El primero se divorció inmediatamente. El segundo intentó perdonar, pero no pudo. La imagen de su esposa con otro hombre lo perseguía. El tercero fue el más oscuro. Cayó en una depresión profunda, y aunque sé que no fue mi culpa, algo en mí sintió el peso de esa destrucción. Pero entonces recordé algo. Recordé una noche, años atrás, cuando Carolina y yo hablábamos sobre valores. Le pregunté qué pensaba de la infidelidad, y ella, mirándome con esos ojos que creí honestos, me dijo: «Es lo peor que alguien puede hacerle a otra persona. Es robar su realidad. Es el crimen más cruel». Esas palabras volvieron a mí como un eco, porque ella sabía, siempre supo lo que estaba haciendo, y aún así lo hizo, una y otra vez, durante años. El divorcio fue rápido. Ella no opuso resistencia, no pidió nada. Creo que sabía que no tenía derecho, que cualquier juez, cualquier persona la condenaría. Me quedé con la casa, con los ahorros, con todo. No porque lo necesitara, sino porque era lo justo. Hubo un momento, semanas después, en que Carolina intentó comunicarse. Me escribió una carta larga, llena de disculpas, llena de justificaciones. Decía que me amaba, que todo había sido un error, que los otros hombres no significaban nada, que yo era el único que importaba. Leí esa carta una vez y la quemé, porque algunas palabras no merecen existir. Algunas mentiras no merecen aire. Los meses siguientes fueron duros, no por Carolina, sino por mí, por lo que había hecho. Porque la venganza, por más justa que sea, siempre deja una marca, una cicatriz, un recordatorio de que tuviste que bajar a lugares oscuros para encontrar paz. Pero no me arrepentí, ni un segundo, porque lo que hice no fue solo por mí, fue por todas las personas que merecían saber la verdad, por esas esposas engañadas, por esos hijos que crecían en mentiras, por mi propia dignidad que había sido pisoteada durante demasiado tiempo. Y aunque el camino fue doloroso, aunque hubo noches en que dudé, en que me pregunté si había ido demasiado lejos, siempre llegaba a la misma conclusión. La verdad nunca es demasiado. La verdad nunca es cruel. La verdad simplemente es. Han pasado 2 años desde aquel sábado. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. Y hoy, sentado aquí, contando esta historia, puedo decir algo que nunca creí posible. Estoy bien. No feliz, no completo, pero bien, en paz. Carolina desapareció. Dejó la ciudad, cortó contacto con casi todos. Escuché rumores de que estaba en otro país, intentando empezar de nuevo. Y aunque parte de mí siente algo al saber eso, no es lástima, no es arrepentimiento, es solo indiferencia, porque ella ya no es parte de mi historia, ya no tiene poder sobre mí. Los 3 hombres también siguieron sus caminos. Algunos se divorciaron, otros intentaron reparar sus matrimonios, no lo sé con certeza, y honestamente ya no me importa. Mi venganza no era contra ellos, era contra la mentira, contra la traición, contra la ilusión de que podían jugar con vidas sin consecuencias. Aprendí algo fundamental en este proceso, algo que nadie te enseña hasta que lo vives. La venganza no cura, no llena el vacío, no borra el dolor, pero la verdad
sí tiene poder, porque la verdad restaura, no el pasado, eso nunca vuelve, pero restaura algo más importante, tu dignidad, tu sentido de justicia, tu capacidad de mirarte al espejo y saber que no fuiste cobarde, que no te quedaste callado, que no permitiste que te trataran como basura. Hoy tengo una vida diferente, más simple, más solitaria, pero más honesta. Salgo con amigos, trabajo en proyectos que me apasionan y sí, a veces pienso en volver a confiar en alguien, en volver a amar, pero eso toma tiempo, porque las heridas de la traición son profundas y sanar no significa olvidar, significa aprender a vivir con las cicatrices. Hay algo que mi padre me dijo una vez, cuando era niño. Acababa de pelearme con un amigo que me había mentido. Yo estaba furioso. Quería vengarme. Y papá me sentó y me dijo, «Hijo, la venganza es como beber veneno esperando que el otro muera. Pero la justicia es diferente. La justicia es mostrar la verdad y dejar que ella haga su trabajo». Durante años no entendí esa diferencia, pero ahora sí. Yo no busqué venganza, busqué justicia. Y la encontré. No en la destrucción de Carolina, sino en la liberación de todos los que vivían en su mentira, incluyéndome a mí. Si algo puedo decirle a quien escucha esto, es que la traición duele. Duele como pocas cosas en la vida, pero no te define. No tienes que cargar con la vergüenza de otros. No tienes que quedarte en silencio para proteger a quien te lastimó. Puedes elegir la verdad. Puedes elegir tu dignidad. Puedes elegir liberarte. Y sí, habrá quienes te juzguen, quienes digan que fuiste demasiado lejos, que debiste perdonar, que la exposición pública fue cruel. Pero esas personas no vivieron tu dolor, no cargaron tu traición, no tuvieron que dormir junto a alguien que los destruía en secreto. Así que no pido comprensión, no pido aprobación, solo comparto mi verdad, porque quizás en algún lugar alguien está viviendo lo mismo. Alguien está dudando, alguien está sintiendo que está loco por sospechar. Y si esta historia le sirve para confiar en su instinto, para buscar la verdad, para no quedarse callado, entonces valió la pena contarla.